Vamos a hablar ahora, nos van a hablar de la primera ponencia, es los retos del feminismo hoy. Y para ello, nada mejor que contar con nuestra querida y admirada Marcela Lagarde de los Ríos, a la que tengo el honor de presentar y a la que considero todo un lujo tenerla entre nosotros. Hablar de Marcela Lagarde es navegar por el mundo feminista de la mano de una gran feminista, o como ella misma se define, una mujer fruto del feminismo. Ha contribuido a los procesos de análisis de la identidad femenina a lo largo de su vida decididamente desde la academia, la política, la docencia y el activismo. Nos podríamos extender muchísimo en cada una de esas facetas porque ha sido absolutamente prolija. En la comprometida vida y la densa vida que ha tenido ella enredada en el feminismo nos ha brindado unas claves importantes para avanzar y para entendernos en el feminismo. La clave del feminismo ella misma la resume en una frase, que es: la clave del feminismo es el feminismo. Yo voy a esbozar algunas de esas claves que Marcela ha estructurado a lo largo de su densa y prolija vida y que entiendo que son fundamentales para afrontar los retos del feminismo. Pues una clave importantísima es su profundo trabajo sobre la humanización femenina como superación de antagonismo. El feminismo como cultura, como forma de interpretar el mundo y la vida, mejorando las condiciones de millones de personas. El feminismo, para Marcela, está en el rostro y en las leyes democráticas. Y el empoderamiento como proceso de generación y acopio de poderes vitales que permiten independencia y autonomía material, social, subjetiva y ética para generar independencia. La sororidad para un reconocimiento de la autoridad entre mujeres que construya alianzas y pactos enfrentando la opresión de género de forma directa y en concreto hacia una de sus dimensiones más dañinas. Y me detengo aquí porque creo que es importante el tema de la misoginia, que es un hábil mecanismo de agresión y de desconocimiento entre semejantes. La misoginia no solo es masculina, hay misoginia cuando nos descalificamos y nos enjuiciamos con la vara de medir de cualquier deber. Su lucha contra la violencia hacia las mujeres, acuñando el término feminicidio como violencia extrema hacia las mujeres, y en especial su investigación contra los crímenes de Ciudad Juárez, como diputada promovió con otras diputadas la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que está vigente en México desde el 2007, y reivindicando el concepto de una vida libre de violencia. Marcela, y ya voy a hacer una semblanza más utilizada en el término técnico, es académica e investigadora mexicana, figura destacada del feminismo en México, etnóloga y doctora en antropología, que ha sido una herramienta muy importante en su vida. Es autora de numerosos libros y artículos de gran influencia sobre estudios de género, desarrollo humano, democracia genérica, poder y autonomía de las mujeres. Catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora invitada en diversas universidades latinoamericanas, españolas, presidenta de la Red de Investigaciones por la Vida y la Libertad de las Mujeres. Y con todo lo que Marcela nos ha brindado a lo largo de su densa carrera feminista, yo creo que nos ha propiciado, como decía Virginia Woolf en La habitación propia, que podemos tener espacios propios para pensar la vida. En definitiva, con su aportación yo estoy convencida de que en la jornada nos dará una ocasión no solo para reflexionar sobre el devenir feminista, sino también para contribuir a construir estrategias que propicien cambios y a intercambiar experiencias que contribuyan a conseguir la equidad de género, los derechos y el empoderamiento de las mujeres en el contexto del objetivo de un acceso pleno a la igualdad de derechos. Los intercambios, los diálogos y la puesta en valor... Perdón, presidente. La puesta en valor que se desarrollarán durante estos días y que hemos estado desarrollando con anterioridad en el tema de la jornada, yo creo que va a permitir trabajar en la articulación de propuestas feministas capaces de desmontar la construcción del género femenino como incompleto y de enfrentar el ser para otros más equitativo. Voy a terminar, porque no voy a seguir privando del placer de que podáis disfrutar de Marcela, con una frase de ella, que a mí me ha gustado mucho y
que quiero refrendarla. En la vida de cada mujer, millones de mujeres tejen el manto feminista sobre la tierra. Muchas gracias y estamos deseando escucharnos. Ahora digan si ahí se oye. Y si me pongo cómoda también. Está medio lejos. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado a compartir con ustedes un paso más en lo que se construye y surge desde Andalucía para el mundo y desde otros territorios y lugares de España que ustedes han juntado para hacer realidad este sueño del que hablaba Anabel. Yo, para empezar, quiero traer aquí unas breves palabras de una malagueña entrañable que vivió un poquito de tiempo en México, otro más de tiempo en Cuba, transterrada, exiliada, de María Zambrano. Y María Zambrano, que reflexionó sobre tantísimas cosas, reflexionó sobre la democracia. Nosotras constantemente hablamos de la democracia y al parecer confiamos en que la demás gente entienda de qué democracia hablamos. Y yo nunca había encontrado quien dijera esa democracia, hasta que la leí justamente en Persona y Democracia, un libro maravilloso de María Zambrano que propongo para la formación feminista como un libro clave. Y ella dice algo muy simple y muy complejo. La democracia es ese orden en que no solo es posible, sino es un deber ser persona. ¿Quieren que se los cuente otra vez? Es preciosa. La democracia es ese orden en que no solo es posible, sino es un deber ser persona. Y a mí me interesa mucho esa definición de democracia porque plantea una responsabilidad de las instituciones para garantizar las condiciones para que cada persona pueda ser persona, sino que plantea desde nosotras, feministas, qué es lo que valoramos de la democracia. Y es ese orden, como dice ella tan claramente, en que el conjunto de condiciones sociales, económicas, jurídicas, culturales y políticas nos permite a cada paso ser personas, particularmente a las mujeres. Porque eso es lo que ha estado en disputa todos estos años, décadas, y ya son 3 siglos. La posibilidad de reconocer que las mujeres somos personas por nosotras mismas, no por lo que podamos ser para otros, no por otros deberes que nos endilga la sociedad, no porque podamos ser madres de ciudadanas y ciudadanos, como se dice en tantos países, no porque seamos útiles a la comunidad, no porque seamos todo aquello que se supone que debemos ser, no, por el solo hecho de ser personas. Esa frase, por el solo hecho de ser, ha acompañado, por ejemplo, a la teoría política sobre la violencia, porque nosotras planteamos el tema de la violencia por el solo hecho de ser mujeres. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Cuando hablamos de la violencia misógina y decimos que se nos violenta por el solo hecho de ser mujeres. Y la gente no entiende qué estamos diciendo. Alda lo sabe muy bien.
No entiende que cuando definimos la violencia extrema, que es el feminicidio, en los códigos penales tengamos que desglosar qué es ese solo hecho de ser mujeres como una condición para la violencia que se ejerce sobre nosotras. Por eso me parece tan importante la definición de María Zambrano sobre la democracia como ese orden en el que no solo es posible, sino que deben haber condiciones para que seamos personas. El feminismo, tal vez, pienso yo, no me gustaría reducirlo a nada, el feminismo es amplio como el mundo, pero si algo ha puesto a consideración, si algo ha exigido, si algo ha argumentado, si algo ha nombrado a través del lenguaje múltiple, el lenguaje escrito, el lenguaje imaginario, el lenguaje jurídico, todo el lenguaje al que hemos acudido ha sido definir nuestra condición humana, nuestra condición de personas. Y vamos por el mundo haciendo acciones, creando instituciones, elaborando leyes, transformando constituciones, planteándonos el cómo obligar a las sociedades a que reconozcan la condición humana de las mujeres y cómo las sociedades requieren esforzarse porque haya condiciones locales, reales, tangibles, inmediatas, para que las mujeres podamos ser personas. ¿Cómo? Como cada una quiera ser. ¿De qué manera? Sin deberes de género, sino como el amplio camino, lo dijeron mis compañeras antes de mí, de desarrollar nuestros anhelos de vida y de poder contribuir con ello también a la mejoría de la sociedad en su conjunto. Quise traer estas palabras de María Zambrano porque me emociona profundamente cuando me bajo en la estación del tren y la estación se llama María Zambrano y porque, bueno, pues por tantas cosas ligadas a María Zambrano. Que no tenía el título identitario de feminista, ni se le hubiera ocurrido, pero que ha contribuido fundamentalmente al feminismo en las últimas 3 décadas en que fue rescatada por el feminismo como una pensadora formidable que nos da luces, que nos aporta un sentido de la vida y que nos nombra también algo fundamental, que está atrás de nuestras acciones, que acompaña nuestra manera de organizarnos, de articularnos y todo eso a lo que venimos aquí, que es esa maravillosa razón poética y que ella reivindica como una manera de juntar aquello que se ha separado, desde luego, desde ideologías patriarcales, que es el pensar y el sentir. Y ella construye esa dimensión que llama razón poética. Y nosotras, me parece a mí, como feministas, el feminismo tiene ese contenido del sentir y pensar, y buscamos siempre articular eso que en nuestra cultura está separado. Y es un aporte del feminismo vindicar siempre cómo sentimos y qué queremos y por qué lo queremos y cómo lo imaginamos. El anhelo, el deseo, el sentir acompaña siempre el pensar. ¿Qué sería, pienso yo, con ustedes quiero pensar, de las mujeres en el mundo mundial sin el aliento y el apoyo en situaciones de crisis que son tantos? ¿Qué sería de las mujeres si viviésemos
aisladas, solas, las crisis. ¿Qué sería de nosotras la vida en desigualdad sin la complicidad de otras mujeres? No habríamos sobrevivido a los avatares de la vida sin otras mujeres conocidas y desconocidas que hacen cosas por ellas y por nosotras. Mujeres próximas o distantes en el tiempo y desde luego en los lugares. Los índices de desarrollo humano con los que medimos la situación de género, el desarrollo y el poder de las mujeres no incluyen todavía el registro de lo que para la antropología es el tejido social. Hablamos del tejido social, lo citamos, pero no lo medimos. Ese tejido social cuyas diversas tramas y urdimbres nos sostienen. Se trata de redes, redes para la vida cotidiana, redes para vivir, redes en las que las mujeres tenemos un peso extraordinario al tejer y sostener, por ejemplo, las complejas y difíciles relaciones de parentesco, relaciones familiares, relaciones conyugales, amorosas, redes de relaciones de amistad, de relaciones de trabajo, laborales, de actividades económicas, y vamos creando en la esfera de la cultura también redes de apoyo para las mujeres, en el mundo del arte, de la ciencia, de la política y en todos los espacios culturales vamos apoyándonos unas a otras. Sin esos apoyos, las mujeres no estaríamos aquí. Enormes afanes de mujeres del mundo por alcanzar algo que ya se llama así ya incluso para teorías del desarrollo, y se llama la buena vida. La buena vida y arribar a la justicia, a ese anhelo tan universal en las mujeres que es el anhelo de justicia en un mundo que han tenido en las mujeres protagonistas conmovedoras, pero que han vivido enormes injusticias. ¿Cuántas madres han sido figuras fundantes, transmisoras en cada caso de nuestra lengua y con ella de los cimientos de nuestra visión del mundo, también coautoras de nuestra identidad? ¿Cuántas han sido sostén de sus hijas a lo largo de la vida? ¿Qué mujer no ha tenido el apoyo cómplice o lo ha dado a alguna hermana, tía, prima, suegra, cuñada? Desde el entendimiento o en el conflicto, las parientas se han apoyado en el día a día, pero también se han obstaculizado la vida. Ser mujer no es garantía de ser solidaria con otras mujeres. ¿Qué decir también de otras mujeres entrañables cuando lo son, como las abuelas y las nietas, en mágicos encuentros generacionales de las hijas que en las vueltas de la vida acaban siendo madres de sus madres? Ahí están también las amigas, las compañeras de trabajo, de causa, de farra, no sé si aquí se diga de farra, colegas que acompañan de mil maneras a otras mujeres en riesgo por infinidad de cosas. Las mujeres que nos han curado, que nos han escuchado, que nos han cuidado también. Todas ellas nos han enseñado el mundo, un mundo distinto, un mundo solidario, un mundo en que interesa la vida, la situación de la otra persona,
en este caso, de la otra mujer, con íntima cercanía por encima de tabúes y de normas sociales que nos obligan a la rivalidad, que nos obligan a la competencia a ultranza, que nos colocan en lugares muy poquitos que están en disputa cada vez por más y más mujeres. Si no hacemos conciencia sobre eso, si no colocamos el análisis ahí donde están las posibilidades de conflicto entre las mujeres, seguramente tendremos muchos conflictos. Pero sí hacemos el análisis de cómo estructuralmente el orden patriarcal nos aísla, nos opone y nos hace rivales, no podremos enfrentar este problema como lo hemos hecho ya en el pasado. En épocas de crisis se pueden agudizar dos cosas: la rivalidad y la enemistad entre mujeres, por la disputa, por oportunidades, por recursos, por espacios escasos para las mujeres y cada vez más escasos, o puede ser que lo que se prodigue sean relaciones convocatorias a la alianza, a sumar esfuerzos, a defender y compartir, a ser capaces de cooperar entre nosotras, a darnos lo que aprendimos, a transmitir la experiencia, a recibir de otras mujeres enseñanzas para avanzar. ¿Qué habría sido de las mujeres en el patriarcado, en los patriarcados diversos, sin el entramado de mujeres alrededor, a un lado, detrás de una, delante, guiando el camino, aguantando juntas muchas veces? ¿Qué sería de nosotras sin nuestras amigas? ¿Qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres? Desde hace tiempo, las mujeres ya no solo nos apoyamos a vivir en esa sintonía subterránea de género, logramos desarrollarlas en condiciones patriarcales. Hemos ido, en cambio, avanzando, pactando, y nuestros pactos han tenido lenguaje. Ya no el supuesto de que por tratarse de una otra mujer deberíamos recibir solidaridad de ella. Ya no. Tenemos que entender que la alianza entre nosotras es una alianza política, es una alianza nombrada, es una alianza que pasa por el lenguaje, por los lenguajes. Ya no está basada en esas otras relaciones de proximidad, sino en unas nuevas relaciones elegidas de mujeres contemporáneas, modernas, autónomas, mujeres independientes, que no vamos a una solidaridad sexual, sino vamos a un pacto de género. La agenda concreta el pacto. Si no hay agenda, no hay pacto. No es una casualidad que las mujeres hagamos pactos cuando nos encontramos en lo público. Y el pacto entre mujeres que nos compete en esta ocasión está ahí. Tiene el lenguaje de lo público, por eso se inscribe en la democracia. Tiene el lenguaje de los objetivos, tiene el lenguaje de las metodologías. Aquí se usa mucho, y allá también, y por todas partes, se habla de las estrategias. Y aquí quiero hacer un paréntesis antes de que se duerman. El paréntesis para despertarlas, porque yo arrullo con la voz, ¿verdad? Me doy cuenta, porque luego se van quedando así dormidas. ¿Qué iba a decir? Que se usa mucho hablar de las estrategias. Y yo quiero hacer una reflexión
feminista radical, como radical es todo el feminismo. Estrategia es un concepto militar, es un concepto del mundo masculino patriarcal, es un concepto que pasó de lo militar a la política no militar y que muy claramente explica un pensador maravilloso que se llamó Gramsci, y él explica cómo los conceptos militares pasaron a las ciencias sociales y a la política, y estamos imbuidos de ellos. Y nosotras, como hemos aprendido el lenguaje de lo público que estaba instalado, a veces lo hemos hecho críticamente, a veces acríticamente. Entonces yo quiero llamar aquí la atención para que usemos la crítica y digamos, nosotras aspiramos no solo a un lenguaje en que las mujeres hablemos en A, que eso ya nos ha costado décadas y décadas hablar en A, ese arduo camino de la A. No solamente el lenguaje incluyente, porque ahora también lo llamamos así, entonces no solo es con A, sino con AES de las diversidades y todo eso. No, también ojalá tengamos un lenguaje de paz, porque el feminismo contemporáneo, y en eso ha tardado mucho, mucho tiempo en abrirse campo en el feminismo, la tradición pacifista, el feminismo contemporáneo es pacifista, aspira a la paz como lo mínimo para el desarrollo humano de las personas. Y nosotras usamos un lenguaje de guerra y hablamos de que desde esta trinchera y las adversarias y las enemigas y no, y la estrategia. Bueno, hasta hay marcos lógicos, institucionales para planear las estrategias. Yo quiero proponer que busquemos el lenguaje busquemos en María Zambrano. Ella nunca habla de estrategia, habla del camino, habla del andar, habla de otras cosas. Seamos creativas poéticamente y usemos, no hay lenguaje exacto para la estrategia, qué bueno, porque no lo queremos. Tampoco estamos en una trinchera, por favor. Y cada vez más a mí me cuesta, se me revuelve la lengua de decir, lo he dicho muchas veces en el pasado, que nosotras estamos en lucha y que estamos al pie del cañón. No. En estos momentos necesitamos también transmitir con nuestro lenguaje el cómo queremos, qué le ofrecemos a las otras, qué le ofrecemos a los otros para poder cooperar, aliarnos, asociarnos. Entonces, bueno, fue un paréntesis de despertar. Pero sí, como el feminismo ha hecho siempre, nos apropiamos críticamente, deconstructivamente, de aquello que son los aportes vanguardistas de la modernidad. Y nos apropiamos y le damos contenido. Y por eso, para nosotras, en lo público, también están estas maneras de intervenir. Nosotras no arrebatamos, intervenimos proponiendo, intervenimos escuchando, intervenimos impulsando o ejecutando tantas cosas como ustedes lo saben. La tríada para nosotras en ese espacio público que estoy relevando en este momento es pacto, agenda y ciudadanía. Las tres van de la mano. Tienen antecedentes, efectivamente, en el apoyo solidario, directo, de otras relaciones del mundo privado, pero se diferencian enormemente de esas relaciones. Pero ha sido en lo público donde hemos debido dialogar con quienes no nos unen lazos familiares, no nos unen lazos
territoriales necesariamente o de amistad, sino nos une la voluntad política de género de cambiar o conservar las cosas. Solo en condiciones de modernidad las mujeres hemos pactado. La agenda y la ciudadanía no han sido indumentaria tradicional de género para las mujeres. Por el contrario, la práctica de agendar es subsidiaria al reconocimiento de las otras y la ciudadanía implica la pertenencia. Más aún, como lo explica también Celia Amorós, el pacto entre los hombres, que de ahí viene, que se reconocen interlocutores y sujetos políticos, ha implicado la exclusión de las mujeres. Y su agenda ha incluido cómo organizar el mundo, definir hacia dónde vamos y otras delicadezas que nos han impuesto a la mitad de la humanidad y a la otra mitad de los hombres que están por ahí. Han definido tantas y tantas cosas de manera perversa como esta de mantener a las mujeres fuera y además quietecitas. ¿Cómo nos quieren? Quietecitas, calladitas, sin discurso, peleando entre nosotras. Nos quieren enemistosas y por eso estimulan la enemistad entre mujeres. Por eso estimulan, como lo hacen entre ellos, el sectarismo frente a las demás. Cualquier sectarismo favorece al patriarcado, cualquiera. Un sectarismo deportivo, tanto como un sectarismo étnico, racial, de clase, de género, de mundo, cualquier sectarismo favorece al patriarcado. Por eso, cualquier sectarismo es, ojalá, desmontado por nosotras en nuestro quehacer y en nuestro acercamiento a las demás. Hablamos de lo local y lo global. Lo escuché, lo he dicho, lo dijimos ante el video que se está filmando. Y yo quiero añadir aquí otra clave. No solo se trata de lo local y luego el siguiente nivel y luego el otro y no. Se trata de que nosotras necesitamos construir esa condición subjetiva de lo universal. Nosotras no estamos para favorecer o para que la causa sea de unas y no de otras. Toda la causa del feminismo es universal. Nosotras somos universalistas, además de, como dice mi amiga Garbiñe, insistencialistas. Somos de esa corriente política contemporánea, universalista e insistencialista. Y si no trabajamos el universalismo del feminismo, corremos el riesgo de que cada grupo de mujeres quiera que ser nombrada en su especificidad y no comprenda, por ejemplo, que cuando hacemos leyes para todas, son para todas. Y nos reclamen, como me lo han hecho a mí, que no hemos nombrado a las lesbianas, que no hemos nombrado a las indígenas, que no hemos nombrado, porque nada más nombramos por insistencialistas a las niñas, por el pacto de las mujeres adultas con las niñas que se hizo en la Conferencia Mundial de Beijing, y allí se estableció que las adultas hacemos una responsabilidad con los derechos de las niñas, específicamente porque son las más invisibilizadas de todas, como nos dijo también nuestra directora. Pero las demás, todas estamos incluidas, porque el patriarcado nos afecta a todas y nos afecta estructuralmente. Y luego,
se desarrollan distintas modalidades, expresiones, especificidades que nosotras recogemos con la diversidad. La diversidad como un principio para poder plantearnos la universalidad. Decía yo, me fui con esto, con que Celia Amorós nos revisa y plantea cómo los hombres pactan, incluso hace una ironía y los llama a los hombres que pactan el pacto de caballeros. ¿Se acuerdan que es muy importante? Pero ella subraya que ese pacto de unidad entre los caballeros diferentes y además desiguales entre sí está sólidamente pegado con un implícito que es la exclusión de las mujeres. Y en cambio, el pacto entre nosotras no se plantea la dominación de nadie. No es un pacto político para dominar. Es un pacto político para la emancipación. Es un pacto político para la liberación. Es un pacto político, como lo dijeron aquí, también para la igualdad entre mujeres y hombres. Y ahí, en esa clave de la igualdad entre mujeres y hombres, el feminismo nunca ha planteado la exclusión pactada de nadie. Y en eso hacemos pactos diferentes. Son pactos de inclusión, son pactos de ocupar terreno y compartirlo, son pactos de derechos. Por eso, para pactar es preciso reconocer que la cultura femenina tradicional, de la cual también somos portadoras y está vigente entre nosotras, esa cultura tradicional en que las mujeres se han apoyado como han podido a veces y a veces se han obstaculizado enormemente la vida, esa cultura femenina tradicional no incluye pacto y no incluye conocimientos, habilidades y destrezas para agendar ni para pactar. Eso se adquiere con lo que en nuestro encuentro se llama el empoderamiento de las mujeres, que es una experiencia moderna de las mujeres y que ha sido una construcción imaginada de las feministas y cada vez más lograda, empujada en la realidad, en la conciencia y en la vida de todas las mujeres que vamos incorporándonos al feminismo. Muchas mujeres aprendemos en el estilo masculino y patriarcal cómo actuar en el mundo público y luego lo desaprendemos para innovar y para plantearnos formas distintas de reconocer a las mujeres, de conducirnos entre nosotras y también para ver lo estéril que es el proceder tradicional y la necesidad de construir alianzas entre mujeres desde una posición política de género. Debemos desmontar también, y lo hacemos todos los días, esa estética que acompaña a esa forma tradicional de trato entre mujeres. Y debemos y hacemos uso de habilidades y experiencias en una nueva relación entre mujeres. El feminismo es innovador y es creador de relaciones distintas a las patriarcales en un mundo patriarcal. Solo arraigadas en el saber solidario, moderno, de derechos, en el pacto político, podemos remontar la prohibición patriarcal, porque ha sido una prohibición de pactar entre mujeres, o lo que es lo mismo, a la política entre mujeres. Y debemos, y lo hemos hecho todas nosotras,
desmontar la cultura misógina que está adentro de nosotras, instalada en lo más profundo de nosotras. Tenemos que hacer conciencia de la propia misoginia. Debemos, para poderla desmontar, tenemos que reconocerla, nombrarla, identificarla y, habiéndolo hecho, renunciar a ella. Se puede renunciar a la misoginia. Es un acto político feminista renunciar a la misoginia. Al principio cuesta trabajo, te encuentras desorientada, no sabes qué hacer, no sabes cómo comportarte, ya no sabes ni cómo mirar, porque antes, bueno, habla una mujer y la miras con sospecha, con incredulidad, con descrédito, no le haces caso, hablas mientras ella habla, no la escuchas y te distrae cualquier cosa. Y si habla y tú buscas el punto exacto del desacuerdo, del desencuentro, y dices, todo está bien, pero el pero es la palabra de la misoginia. Yo les propongo que hagamos un basurero con el pero y quitemos el pero del lenguaje entre nosotras. Tenemos que identificar esa propia misoginia y dejar de identificarla en las demás. Eso nos sale muy bien. Podemos identificar que la otra es una misógina terrible y que esta no sé qué, y que bueno, pues usemos toda esa habilidad que tenemos para distinguir la misoginia en las otras y usémosla para identificar nuestra condición misógina y irla eliminando. Es arduo el trabajo, es arduo, cuesta, se puede tardar su tiempo, pero es uno de los tiempos políticos mejor invertidos por las mujeres. Solo si la vamos eliminando pueden proceder una afectividad distinta entre mujeres, que no quiere decir que nos amemos mucho, no quiere decir que nos volvamos no, quiere decir que miremos a las otras con empatía. La empatía, por cierto, es el afecto de los derechos humanos. Sin empatía no hay derechos humanos y necesitamos volvernos empáticas con las mujeres para convocar a la sociedad a ser empática con nosotras. Y ahí nos vemos a veces atrapadas. La gente ve contradicciones, cómo convocamos a que no haya maltrato a las mujeres cuando nosotras maltratamos a las mujeres. Entonces aquí quiero mencionar 2 que 3 claves éticas, además de tirar el pero a la basura para ir eliminando la misoginia entre nosotras, y además decir que la misoginia daña a la mujer que es misógina, daña, porque es automisoginia. En el fondo de la misoginia está la misoginia aprendida, desde luego, fomentada perversamente por el patriarcado en nosotras. Por eso, ¿por qué en los temas de empoderamiento trabajamos constantemente la autoestima de las mujeres? Porque la autoestima de las mujeres está dañada por la misoginia que está internalizada por cada mujer. Y tenemos que ir a sacarla al fondo de la conciencia, de la subjetividad de cada una y de las mentalidades colectivas de las que hacemos parte. Pero hay varias claves éticas. Una de ellas es esta, incursionar en la empatía hacia las otras. Hacer ejercicios, por ejemplo, grupales, de no descalificar a alguien que leemos un texto, que vemos alguna participación, tal. Hacer el ejercicio de no descalificar. No, simplemente no descalifiquemos.
podemos argumentar desacuerdo, pero no descalificación. Y esto nos puede ayudar mucho. Otra clave importante, que es ética y estética. Usar un lenguaje respetuoso entre nosotras. Usar un lenguaje de respeto al referirnos a cualquier mujer. Y me van a preguntar, ¿también a las otras que son unas nefastas? ¿Qué tal? También. Empezando por ellas. Es mucho mejor hacer política cuando no interviene un lenguaje beligerante y un lenguaje despreciante de la otra persona. La estética es importantísima, no solo simulando, ¿no?, sino como correlato de una ética feminista entre nosotras, una ética innovada de género, empatía hacia las otras, respeto hacia las otras, consideración hacia las otras. Un pacto íntimo, personal y colectivo en que nosotras asumimos, por ejemplo, no maltrato a otra mujer. No maltrato a otra mujer. De tal manera que la sociedad vaya distinguiendo quién es feminista solo por el trato que da a otras mujeres. Solo por el trato. Que la gente, ya llegaron las feministas, vieron qué bien tratan a todo el mundo, qué bien tratan a las mujeres con las que no están de acuerdo. Bueno, el trato. No violencia a otras mujeres. Para nosotras, en la agenda contemporánea, erradicar la violencia contra las mujeres es un imperativo. Es un imperativo. Está en las agendas de las feministas de todo el mundo. La hemos colocado allí, la hemos llevado allí. Feministas de otras épocas no la enunciaban como un problema de la emancipación de las mujeres. No es que no la vivieran, no la enunciaban como un problema político. Tardamos más de un siglo en nombrar la violencia contra las mujeres y luego además contra las niñas. Entonces, para nosotras es un tema de principios, es un tema de centralidad ética, erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas y por lo tanto no ejercerla, no ejercer violencia contra mujeres y niñas. Y, desde luego, no explotar a mujeres. No explotar a mujeres. Podemos apoyarnos, podemos contratarnos, podemos ser emprendedoras, empresarias, podemos tener espacios de trabajo para otras mujeres, en el mundo privado y en el público. Pero una clave ética nuestra es no explotar a mujeres, hacer trabajo respetuoso, digno, espacio laboral digno y avanzar con esta consigna. Así como hoy ya tenemos la consigna de trato justo y compramos productos que fueron producto de un trato justo, de no explotación, también podemos llevar a lo público que nosotras estamos por eliminar la explotación a las mujeres. Explotación, casi no se habla de explotación, es un lenguaje que ha ido quedando relegado por ahí en el mundo sindical a veces, en el mundo de la izquierda, de los partidos a veces, pero no está la explotación identificada en la agenda feminista y tenemos que identificarla, así como identificamos la violencia. Es una violencia la explotación, es violencia económica que tiene repercusiones sociales y de todo tipo. Entonces, no explotar a mujeres, no oprimir a mujeres. La opresión es compleja, implica la exclusión,
implica la discriminación, implica la subordinación enajenada y enajenante. Nuestro código de ética, les propongo, ojalá cada vez incluya más ese pacto entre nosotras de no hacer estas cosas. ¿Qué sí hacer? Dice Amelia Valcárcel que a partir de encuentros y de conflictos hay esta falsa creencia de una solidaridad femenina natural. Y nosotras tenemos que saber que no es así. Al contrario, no hay nada natural entre nosotras. Todo es elegido, construido si desarrollamos la conciencia. Ha sido evidente que las relaciones entre mujeres, y lo siguen siendo, son muy complejas y están atravesadas por muchas cosas. Por más que asumamos la voluntad, de todas maneras hay jerarquías, de todas maneras hay normas, de todas maneras hay esquemas de supremacía, liderazgos supremacistas, y la sociedad nos obliga también a configurarnos de esa manera. Las asociaciones tienen que tener directiva, vocal, jefa de no sé qué y del otro, puras jefas. O sea, no tenemos ni siquiera estructuras para registrarnos de manera horizontal, por ejemplo, que ha sido una aspiración feminista de todas las épocas. No quiere decir que no haya estructuras, como lo develó Joe Freeman, sino que haya estructuras que correspondan con nuevos liderazgos, con nuevas formas de asociación. Yo escuché aquí a nuestras colegas decir rápido los nombres de muchas, porque ya no basta decir el de una. Y no queremos decir el de una, queremos decir a todas. Y queremos que todas salgamos en la foto. Todo eso es la expresión estética y cultural de una avanzada política democrática con perspectiva de género entre nosotras. Nombrarnos, reconocernos en nuestra autoridad, en nuestras capacidades diversas y variadas, pero desde luego en la alianza para lograr objetivos que nos proponemos entre todas. Eso no quiere decir que no haya liderazgos. Claro que los hay, pero más vale que sean liderazgos de este tipo a que sean liderazgos que reproduzcan los esquemas de supremacía. Me parece que, al contrario, ¿no? Que florezcan mil. Bueno, me estoy poniendo un poco maoísta, pero no va por ahí. Me voy a tener que saltar muchas cosas, pero tienen mi texto y con mucho gusto. Bueno, quiero cerrar así con una idea que es una propuesta política que hemos trabajado muchas de nosotras, muchas de las que están aquí lo han hecho hace muchos años. Hemos tratado de construir un pacto entre mujeres, una forma de hacer política entre nosotras, de convivir, de ir por el mundo, a la que hemos llamado sororidad. También asumo toda responsabilidad sobre el término. Me han preguntado por aquí y por allá. No es un término que yo haya inventado para nada. Lo leí la primera vez descuidadamente y me arrepiento en un artículo de unas gringas. Y decían hasta abajo, with sisterhood. Y yo dije, pero qué maravilla, ¿qué es eso? Y claro, volví a leer el artículo y me di cuenta que me estaban, además de vendiendo lo que me vendían, una nueva manera de relacionarnos entre mujeres, que no solo era una forma de firmar un escrito, era una política.
Y bueno, luego lo comenté con Giselle Halimi en una noche en mi casa en México, que me dijo, pues yo lo usé en un libro mío, porque en Francia hablamos de la sororidad, desde luego, entre nosotras, y hay grupos que se llaman sororidad. Por ejemplo, esto hace 30 años. Y, en fin, en italiano, las italianas también hablan de sororidad, aunque ellas hablan también de affidamento. Son dos cosas emparentadas y diferentes. Si quieren, hago la comparación y la diferencia y por qué es importante. También Kate Millett, le he leído a Kate Millett algún artículo donde firma esto de sisterhood. Y una última sórica a la que aprecio y quiero muchísimo, Diana Russell, con la que, bueno, yo me siento su discípula en el tema del feminicidio, y ella siente que yo aumenté su concepción, y sí ha sido así. Ella siempre me firma sus cartas en sororidad. En sororidad, se vale, con sororidad, sóricamente, sororalmente, bueno, como quieran ponerlo, pero el tema es que así se llama esta relación entre mujeres, que es una construcción política. Y digo que sororidad efectivamente viene de sor, y quienes inventaron el término estaban apelando a las sores, las hermanas, como una hermandad entre mujeres. Valemos lo mismo, ni más ni menos, valemos lo mismo. Equivalencia, y aquí empiezan las X, porque la primera es la equivalencia para la equifonía. Esa se la aprendí a Amelia, la equifonía, o sea, que cada una pueda ser escuchada de la misma manera. Tener el derecho a la escucha, a la palabra. Fono es eso, equifonía. Las mujeres que somos desoídas la más de las veces en condiciones más patriarcales. La equidad, o sea, que buscamos avanzar, todo lo que ustedes dicen, articular, enredarnos de manera justa. Y para lograr justicia, va doble, hacerlo de manera justa y además para lograr justicia en la sociedad, que es uno de los grandes anhelos de las mujeres, incluso de mujeres que no son feministas, pero que tienen el anhelo de vivir una vida justa, de que se les haga justicia. Muchas piden eso a seres divinos, piden justicia. Yo no sé en España, pero en América Latina, allá sí sé, allá millones de mujeres se levantan todos los días diciendo, por favor, que esta injusticia se acabe. A veces es un rezo, una plegaria, a veces es una acción política y a veces es una red y una organización y una agenda y un pacto. Varía, pero la justicia, hacer justicia y siendo justas. Equivalencia, equifonía, equidad. ¿Y cuáles son las otras X? ¿Cuáles son las otras X? Equipotencia. Esa es que podamos desarrollar, y eso tiene que ver con el empoderamiento, poderes vitales para vivir. Y son poderes que no son opresivos. Son poderes que no están basados en dominar a nadie. Son poderes que llamamos vitales, a los que aspiramos las mujeres. Decir también
que encierra este término la relación paritaria entre mujeres. También tiene que ver con eso. La relación sororal, sórica, sí se relaciona con el afidamento del colectivo de la Librería de Mujeres de Milán, que está basado en propiciar confianza entre mujeres. Afidarse, que es una castellanización del término, que es en italiano, afidarse, y así lo decimos, afidémonos, con cuánto afidamento se comportó ese colectivo o ese tipo de cosas, viene de ahí. Y lo pusieron en la agenda las mujeres feministas italianas del colectivo de Milán, de la Librería de Mujeres de Milán. En su libro, por ejemplo, No creas tener derechos, encontrarán ustedes un capítulo destinado al afidamento y cómo lo pensaron, por qué. Y entonces dicen, afidarse viene de fe, y se trata de desarrollar la fe entre mujeres. Y luego de la fe entre mujeres está desde luego la confianza. La palabra confianza tiene ese centro que es la fe. Y ellas se plantean esto, con todo el tema del reconocimiento de la autoridad de cada mujer. O sea, ¿cómo podemos ser solidarias entre nosotras? ¿Cómo podemos hacer nuevos liderazgos entre nosotras si no desarrollamos confianza entre nosotras? Es imposible. Entonces ellas han aportado ese elemento a la política entre mujeres, que es verdaderamente indispensable. Yo incorporo los dos conceptos, porque me parece que uno atiende a la confianza y que debe estar siempre, y el otro atiende al tema de la relación pactada entre mujeres democrática, como hemos dicho. Se propicia la confianza y dicen las mujeres del colectivo de Milán, el reconocimiento recíproco de la autoridad y el apoyo entre mujeres. La sororidad, y ahora vuelvo al concepto anterior, entonces es una dimensión realmente existente entre feministas en el mundo. No está instalada como la forma mayoritaria de relacionarnos, no está, pero hay enormes experiencias de que es posible y de su aplicación y su vigencia, como esta ética, política y práctica feminista contemporánea. Es la búsqueda de relaciones positivas entre nosotras. Es también la búsqueda de contribuir con acciones específicas a eliminar todas las formas de opresión a través del apoyo mutuo entre mujeres. La base de cualquier red está, como diría las y los estructuralistas, en ese núcleo de la relación cuerpo a cuerpo entre cada una con cada otra. Y solo así podemos ir articulando redes fuertes que no tengan, digamos, la posibilidad de ruptura. No se trata de que concordemos en todo, embelesadas todas por una fe mágica. No se trata de coincidir en todo. No se trata de tener toda la agenda del feminismo. La agenda del feminismo no es una agenda religiosa. El feminismo no es una fe. El feminismo no es una religión. El feminismo no es
pensamiento único. El feminismo, los feminismos, decimos ahora significando esto, son diversos, han estado marcados por épocas, por temas, por las condiciones históricas del momento, han recibido y han dado de lo que estaba en el mundo en ese momento y por lo tanto hay feminismos diversos. Reconozcámoslos en su riqueza y no tratemos de enderezar a las que no andan bien. No tratemos de ser guías ideológicas de las demás, porque muchas veces ni entendemos su circunstancia, ni sabemos sus condiciones, qué es lo que están enfrentando, qué anhelos tienen. Y por eso estos espacios y estos ejercicios se basan precisamente en eso, en compartir, escuchar, analizar. Incluso se habla de cómo aprender de prácticas de unas de las otras, de proyectos, de procesos y potenciar la acción feminista rompiendo el aislamiento entre organizaciones, grupos feministas y creando articulaciones, redes entre nosotras, que no son redes religiosas, por favor, son redes de ciudadanas que pactan agendas. Las agendas tienen tiempo, son finitas y dicen, bueno, vamos a pactar que vamos a hacer todos nuestros esfuerzos por erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, por este año. Me lo creo. Pero si decimos indefinidamente, ya perdimos, porque muchas ni siquiera van a llegar a ese año y otras van a ser 5 años. O sea, que nuestros pactos son temporales y deben estar muy circunscritos. Y debemos también acordar entre nosotras qué roles, qué papeles, qué funciones juega cada quien en esta experiencia pactada. Ya termino. Ya me está callando, ¿eh? Yo no quiero, pero... No, yo sí quiero. Bueno, quiero seguir escuchando, pero es que el café está ya ahí. Quiero citar aquí a una que no es de aquí, y no es de allá, es de otro lugar. Quiero citar a una gran feminista a la que yo admiro muchísimo y me conmueve muchísimo y que ustedes conocen. Se llama Alice Walker. ¿La conocen? Ha venido, no la han invitado, habrá que traerla. Oír todas en estas redes, pero en persona, cuerpo a cuerpo, y nos vamos a conocerla a su tierra, a Estados Unidos. Alice Walker es la autora de El color púrpura. Vengo, la conocen. Fíjense la diferencia entre escribir y solo escribir, y escribir, pero además hacer cine y llevar eso a las pantallas, al cine comercial. Esa película es un manifiesto feminista, y es un manifiesto feminista de sororidad. Vean la enseñanza de las relaciones entre mujeres confrontadas por los hombres, y vean en lo que trata esa película. Bueno, Alice Walker, esta mujer maravillosa, ha escrito muchos libros. Tiene uno que yo recomiendo, además de El color púrpura y además de En posesión del secreto de la alegría, que es un libro sobre la mutilación genital a las mujeres, en que Alice Walker nos enseña que no solo son mutiladas las mujeres, las niñas que son mutiladas en sus genitales, sino que también hay mutilación de género a las mujeres en Occidente.
y que se llama cirugía estética. Y bueno, va construyendo otro imaginario, otra lectura de la construcción de nuestros cuerpos y creo que nos enseña muchísimas cosas. Pero bueno, aparte de eso, es una sórica y tiene otro librito que se llama En busca de los jardines de nuestras madres. Vean qué título, En busca de los jardines de nuestras madres. O sea, es en busca de la genealogía, en busca de las que nos antecedieron. Les llama madres, bueno, no tiene que ser la mamá, ¿no? Una escoge también sus madres, ¿no? Sí, hay madres por elección y luego también una no está muy con su mamá, pero entonces puede elegir. En Los jardines de nuestras madres, ella hace un enorme esfuerzo genealógico que hay que hacer y me parece que lo hacemos nosotras cuando nuestras organizaciones llevan el nombre de una mujer y luego hay que explicar quién fue y en esa forma enseñamos al mundo quiénes han sido las mujeres que han aportado cosas. Ella hace un esfuerzo genealógico y ella descubre y hace una tesis de investigación sobre la primera antropóloga negra en los Estados Unidos. Imagínense enfrentar 3, 4 discriminaciones y ser la primera, la inaugural, la que abre camino. Y además es antropóloga y es negra. Es un lujo, ¿no? Así como ella tiene la amistad sororal con su colega Gloria Steinem, que es otra maravillosa de aquel libro que se llama La revolución desde adentro. ¿Lo han leído? Buenísimo para todo esto sórico y para hacer pactos entre nosotras. En fin, ambas han sido parte de movimientos feministas incluyentes. Una es negra, empezó siendo negra y ahora es afrodescendiente. Claro, porque las mujeres negras se autodenominaron afrodescendientes y se desmontaron el estereotipo y la identidad de negras y llevan con un orgullo enorme su nueva identidad, afrodescendiente. Una es negra y ya no es negra, la otra es blanca pero ella no es blanca, pero son feministas aliadas que representan la alianza de mujeres diversas en una sociedad que las confronta. Y ellas son capaces, con su sororidad, de enfrentar el racismo, de enfrentar la exclusión y de colocarnos en un horizonte distinto. Bueno, para finalizar diré, además de estas claves éticas para la política entre mujeres, diré algo que me gusta decir y que lo voy a decir aquí, que nosotras somos portadoras de este avance enorme en el mundo que ha sido la construcción de la humanidad de las mujeres. Y ese es el aporte civilizatorio del feminismo a la modernidad. Y que lo sepamos todas, que nos sintamos orgullosas, que desarrollemos la autoestima feminista, que no ocultemos que somos feministas, que nosotras no hemos hecho nada terrible, que lo que hemos hecho ha sido una aportación a la civilización y que yo sintetizo en estas palabras. Decir que nosotras incluimos un vocablo en el diccionario que ha sido muy importante y es la palabra humana, humana con A. Y yo pienso, y lo he escrito, que es la más bella palabra de nuestra lengua. Me encantaría recoger cómo se dice humana en todas las lenguas que se hablan en el mundo. Es un proyecto que tengo, que lo tengo como antropóloga, lo voy a hacer. Esta palabra en nuestra lengua ha sido
renovada por el feminismo, ha sido significada, pero también se ha renovado el mundo por el paradigma del feminismo. La voz humana, esa con A, está hoy en el centro histórico y simbólico de esta concepción del mundo. Expresa una nueva categoría de género, tanto que le asusta a la Iglesia las nuevas categorías de género. La más importante es esta. Humana ha sido enunciada por mujeres que al ser quienes somos, deconstruimos, desmontamos, eliminamos, erradicamos, desaprendemos, innovamos y conservamos los logros de las otras. Creamos para deliberar nuestras vidas y nuestro mundo. Por la vida y la libertad de las mujeres. Muchas gracias. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.